estudiantes del profesorado en pedagogía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sede Joyabaj, especialmente al ciclo 3, reciban un saludo cordial. Espero que se encuentren muy bien en casa. Sabemos que estamos afrontando un problema de país y también mundial. Espero que ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad tengo el gusto de compartirles un tema más de estadística diferencial, esperando que ustedes también colaboren en este proceso. Sabemos que estamos sumando esfuerzos tanto como docentes y estudiantes de trabajar en esta modalidad, y hay ciertas cuestiones que también encontramos dificultades en trabajar de esta manera. En esta oportunidad el tema que vamos a trabajar yo voy a estar apoyándoles es de la distribución muestral de la media. En este tema hemos visto conceptos anteriormente que nos va a servir, y vamos a ver a qué se refiere la distribución muestral de la media. Acá nos dice que es una distribución de probabilidad de todas las posibles medias de las muestras de un determinado tamaño muestral de la población. Por ejemplo, tenemos una población con cierta cantidad de datos. Podemos sacar infinidades de muestras o una cantidad muy grande de muestras de diferentes tamaños. Anteriormente ustedes se han dado cuenta de que con 5 datos de una población de 10 datos o 5 datos podemos sacar varias muestras. En este caso vamos a trabajar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, tenemos población, muestra, media muestral, tamaño muestral, y hay otro concepto nuevo que vamos a trabajar, que primero voy a explicar eso para que ustedes vayan ahí familiarizándose. Muy bien, voy a iniciar explicándoles lo de probabilidad, ya que los otros temas ya hemos visto anteriormente, y así lo voy a ir retomando conforme vamos a ir viendo el ejemplo. El concepto de probabilidad pues comúnmente se utiliza en nuestro lenguaje diario. Por ejemplo, podemos decir que el día de hoy hubo probabilidad de lluvia, o alguien está diciendo que para la clase del día sábado, del día sábado probablemente no puede aportar, no puede ahí preguntar en la plataforma que estamos trabajando, o probablemente no pueda ingresar a la plataforma que estamos utilizando. Pues en este caso, con una ficha casi como el ejemplo clásico de probabilidad, la ficha y el dado. Por ejemplo, podemos preguntar cuál es la probabilidad que tiene cada cara de una moneda en caerse, y también podemos decir cuál es la probabilidad de que caiga un número par en un dado. Cuando lanzamos un dado, cuál es la probabilidad de que caiga un número par, o cuál es la probabilidad de que caiga un número mayor que 4, etcétera. Entonces es un concepto que vamos a utilizar en esta oportunidad en el tema que vamos a trabajar. Y lo más importante es saber cómo calcular la probabilidad de un evento. Acá les tengo esta pequeña definición, que para calcular la probabilidad de un evento, acá lo representamos de esta manera. Y acá tenemos dos datos o dos factores importantes, que sería el tamaño del espacio del evento y el tamaño del espacio muestral. O podemos decir de otra manera que el número de resultados en el evento dividido entre el número total de posibles resultados.
lo vamos a ver con el ejemplo que yo les compartí. Espero que ya lo hayan leído. Y acá tenemos nuevamente la definición, y acá nos dice también, hay otra parte que nos puede ayudar para entender bien la distribución muestral de la media. Acá dice si se organiza las medias de todas las muestras posibles, por ejemplo de 3 niños en una distribución de probabilidad, el resultado recibe el nombre de distribución muestral de la media. Anteriormente había comentado que de una cierta población podemos sacar varias muestras, y las medias de esas muestras tienen un cierto comportamiento que más adelante nos puede servir en la estadística inferencial o para sacar información importante de una muestra y así generalizar esa información sobre la población. En este primer ejemplo tenemos las edades de 4 niños que podemos decir que es nuestra población, los 4 niños. De los 4 niños podemos sacar varias muestras de diferentes tamaños, que eso lo vamos a ver en el inciso B. En el inciso A nos pide que busquemos la media de la población, que anteriormente también lo habíamos trabajado, que la media de la población es sumar todos los datos que tenemos y dividimos entre el número de datos. En este caso, los 4 niños, pues la media de las edades es 7.75. Y acá nos pide cuál es la distribución muestral de la media de tamaño de 3 datos, o de una muestra de 3 niños se puede sacar de la población. En este caso pues ya lo hemos trabajado en otro momento. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, acá queremos saber cuántas muestras con 3 datos podemos sacar con 4 datos. En este caso escribimos en nuestra calculadora 4 combinación 3. Aquí nos da el resultado de 4 grupos o 4 muestras en este caso. Sin embargo, acá ya tenemos los datos de las 4 muestras. Aquí tengo los nombres. En la primera muestra tenemos Oscar, Roxana y Sandra. Al sacar la media de esta muestra tenemos 7.33. En la siguiente muestra tenemos Oscar, Roxana y Mario, que al sumar sus edades para sacar la media tenemos 7.67. Luego en la siguiente muestra tenemos Roxana, Sandra y Mario. La suma de esas edades para calcular la muestra tenemos 8.33. De último tenemos Oscar, Sandra y Mario, que su media la media de esta muestra es 7.67. Esta información lo pasé en una tabla para que sea más ordenado. Lo que saca es lo mismo que tenemos en este caso. Podemos trabajar de esta manera también, que es válido. Ahora acá es la parte que nos interesa, es contar la media de las muestras o la media muestral. En este caso pues vamos a contar si se repite algún valor de esas medias. 7.33, que lo que tenemos en esta tabla solo aparece una vez, por eso acá el número de esas medias solo es una, o la frecuencia de ese dato es 1. Y para calcular la probabilidad, que acá nos pide que encontremos la probabilidad, para calcular la probabilidad no es
hacemos la siguiente operación. 1 dividido entre 4, que nos da este valor que tenemos acá, 0.25 o un cuarto. En fracción sería un cuarto. Y la media 7.67 aparece dos veces. Aquí está 7.67, 7.67. Ahora sería 2 dividido entre 4, que es equivalente a un medio, o 0.50. Aquí lo podemos comprobar que es una operación sencilla. Un medio que es equivalente a 0.50. Acá tenemos 8.33, pues 1 dividido entre 4 es 0.25. Acá dice total, que sería el total de datos que tenemos, o el total de niños que tenemos, que sería 4 en este caso. Entonces al hacer la suma nos tiene que dar este valor. Ahora con la probabilidad tenemos lo siguiente. Al sumar el valor de cada uno de ellos nos da 1. La probabilidad en decimal siempre la suma nos va a dar 1. Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Y acá tenemos una gráfica. Y esa gráfica corresponde a la media de las muestras y su probabilidad. ¿Cómo podemos trabajar esto? En Excel lo podemos hacer, y también hay otro programa que se llama GeoGebra que también lo podemos hacer ahí, pero lo más común sería Excel. Entonces acá voy a copiar este dato, o los tres datos o las tres medias que se repiten. Entonces, perdón, las tres medias diferentes. Acá lo voy a copiar. Esa es la media muestral. Entonces acá le escribo aquí arriba. Media muestral. Y a la par voy a colocar la probabilidad de cada una de esas medias. Este que está acá, solo copio de los tres datos. Este 1 no lo voy a copiar porque ese es la suma de esos valores. Muy bien, acá hay una ventana donde dice datos. Aquí tenemos que ver que tenga este análisis de datos, aunque también lo podemos hacer con insertar datos, pero en este caso, en estadística, es importante utilizar esta herramienta. Y si no aparece acá en esta parte o alguno de esos lados, lo podemos activar dando clic en archivos, opciones, complementos, y aquí hay que ver que diga administrar complementos de Excel, y le damos a, si no nos aparece esto, le vamos a dar clic acá y seleccionamos complementos de Excel y le damos ir. Y en este caso hay que ver que esté acá el check en herramientas para análisis, y le damos a aceptar. Tiene que aparecer ese check, si no, no va a aparecer allá esta pestaña. Muy bien, cuando tenemos esto, le damos clic acá y buscamos donde dice histograma, le damos a aceptar, y acá nos pide rango de entrada. El rango de entrada pues es la probabilidad. Aquí selecciono solo los datos numéricos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al seleccionar aquí me marca las celdas,
y rango de clase sería las muestras. Igual selecciono los tres. Para que seleccione los tres tengo que pulsar Shift y la flechita hacia abajo. Muy bien, acá nos da otras opciones, sin embargo nosotros solo le vamos a indicar el rango de salida, o sea, donde queremos la gráfica. Yo le digo que me empiece a trabajar acá la información y le doy clic acá. Ahí está. Entonces ya me está diciendo que la información me lo va a colocar en este espacio. Y acá le digo que me haga la gráfica, entonces solo le doy clic acá, crear gráfico. Y le doy a aceptar. Muy bien, aquí hay un dato que, bueno, no sé, como que acá no me leyó bien las celdas que había seleccionado. Muy bien, ahora ahí está, ya tenemos esos valores. Aquí, bueno, son datos que no sé por qué apareció así, pero si les aparece así, solo lo pueden borrar. Y acá 7.33. Aquí hay un error. La probabilidad no es esta, no sé por qué me marcó esa. Yo recuerdo que había seleccionado este, ahí está. Control C, regreso acá. O lo escribimos acá, yo creo que es más fácil escribirlo acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ya nuestra gráfica. En el eje horizontal, pues tenemos la clase. En este caso sería la clase, sería la media. Muestral. Y la frecuencia en este caso sería la probabilidad. Entonces escribo probabilidad. Y donde dice histograma lo puedo cambiar. Y le voy a colocar distribución muestral de la media. Así quedaría la gráfica. Lo voy a agrandar. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, esta gráfica es lo que tengo yo acá. Es esta. Y acá les di a conocer el error que cometí para que ustedes también lo vean, y si les pasa eso, pues igual ya saben que cómo lo tienen que corregir. Muy bien, regreso acá. La distribución, bueno, en este caso tenemos ya la gráfica de la distribución de las medias. Podemos hacer la distribución de la población, es decir, 6, cuántas veces se repite 6, 8, cuántas veces se repite. Eso se refiere a los datos que tenemos acá inicialmente, 6, 8, 8 y 9. Si ustedes se dan cuenta, el único dato que se repite es 8, se repite 2 veces. Muy bien. Acá podemos también hacer su gráfica. Aquí tenemos 6, se repite una vez, 8 se repite 2 veces y 9 se repite una vez. Y su probabilidad, pues acá sería 1 dividido entre 4, es 0.25. Aquí están los valores. En este caso es de pura casualidad que la gráfica de la distribución de las medias es la misma que la distribución de la población.
es casualidad que salió en este caso, y aquí tenemos en el eje horizontal ya los valores de las edades de los niños y su probabilidad. Acá nos pide cuál es la media de la distribución muestral de la media. Acá para encontrar la media de la distribución muestral de la media, sumamos todas las medias de las muestras y lo dividimos entre todas las muestras. En este caso, ¿cuántas medias obtuvimos de las muestras? ¿O cuántas muestras diferentes obtuvimos? Fueron 4 muestras diferentes, que ese valor son los que están acá. Son estos. O esos que están acá, 7.33, 7.67, 8.33 y 7.67. Vamos a sacar la media de la media muestral. En este caso nos dio 7.75. Y aquí hay una observación muy importante. Aquí nos dice la media de la distribución muestral de la media es igual que la media de la población. Acá, al sacar la media de todas las medias muestrales que sacamos, que fueron 4 medias diferentes, ese valor de todas esas medias, o sea, el promedio de esas medias es igual que la media de la población. Aquí tenemos la media de la población, es 7.75. Acá nos dio el mismo valor. Y es una observación, es la primera observación importante que hacemos sobre este tema. Acá hay otra observación, que la dispersión de la distribución muestral de las medias es menor que la dispersión de los valores de población. Conforme se incrementa el tamaño de las muestras, se reduce la dispersión de la distribución muestral de las medias. Bueno, en otras palabras, acá, cuando nosotros sacamos una muestra más grande, pues la dispersión de esos datos pues se hace más pequeña. Y acá tenemos una gráfica o una comparación de las gráficas de la distribución de la población y la distribución muestral de las medias. Acá hay un comportamiento muy importante en la distribución muestral de las medias, que es lo que nos interesa, que por su forma o el comportamiento de esas gráficas, acá lo menciono que tiene una forma de campana, que más adelante le llamamos campana de Gauss. Acá en el inciso C, que es otra observación, nos dice que la forma de la distribución muestral de la media y la forma de la distribución de las frecuencias de los valores de población son diferentes. La distribución muestral de las medias tiende a adoptar más forma de campana y a aproximarse a la distribución de probabilidad normal. La probabilidad normal o distribución de probabilidad normal pues no es más, es la forma de campana que yo les mostré acá inicialmente, es esta. Muy bien, vamos a analizar el siguiente ejemplo, el ejemplo 2. En una fábrica de zapatos cuenta con 7 empleados de producción a quienes se consideran población. Su ingreso por hora de los empleados de producción es la siguiente. Dice, aquí están los nombres y el ingreso que tienen por hora. Está José, Samuel, Silvia, Miguel, Juan, Arturo y Dina. Son 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pues acá nuevamente nos pide la media de la población, que no es más la suma de todos los datos dividido entre el número de datos, que en este caso son 7 datos. Y obtenemos
esta media 7.71. Y acá nos pide que encontremos varias muestras. Aquí nos dice cuál es la distribución muestral de la media de muestras de tamaño 2. Acá nos pide que saquemos muestras de tamaño 2. Tenemos 7 datos y podemos ir nuevamente con nuestra calculadora para que encontremos cuántas muestras son posibles de esta población. ¿Cuál es el total de datos que tenemos? Son 7. Y luego buscamos la C de combinación y tecleamos el número 2. Acá nos dio 21. En este caso, si yo tengo 7 datos, puedo sacar 21 muestras diferentes sin repetirse. Bueno, estoy redundando en este caso, disculpen. Acá tenemos todos los nombres de las personas. Aquí están 21 datos o muestras. En este caso tengo José Samuel, José Silvia. Una forma más fácil de encontrar cuáles son dos datos es ir, por ejemplo, José Samuel, José Silvia, José Miguel, José Juan, José Arturo, José Dina, luego Samuel y Silvia, Samuel y Miguel, Samuel y Juan, hasta que lleguemos con el último dato para ir de forma ordenada para que no se nos olvide ahí algunos datos. Muy bien, aquí tenemos ya los datos de cada uno de ellos, su ingreso que tiene por hora, y calculamos también la media de esas muestras. Si ustedes se dan cuenta, acá las medias que encontramos hay varios que se repiten. Ese es nuestro interés en este caso. Muy bien, aquí ya llené la tabla. Ya están todos los valores. Las medias está 7, 7.5, 7.5, 7, 7.5, 8, 7.5, 7.5, 7, 7.5, 8, 8, 7.5. Y podemos observar que hay varios datos que sí se repite. Acá nos dice, después de llenar la tabla, pues nos pide que hagamos el conteo de la media muestral y su probabilidad. El conteo lo hacemos acá, por ejemplo, la media 7 o la media muestral 7. ¿Cuántas veces se repite? En este caso se repite 3 veces. Aquí lo tenemos. 7, 7, 7. Aquí están los 3 datos. Y el total de datos o el total de muestras que obtuvimos con nuestra población son 21 muestras diferentes. Entonces acá 7 se repite 3 veces. Y para sacar la probabilidad, pues dividimos 3 entre 21. Entonces acá con nuestra calculadora escribimos 3 dividido entre 21 es igual a mí me sale acá una fracción y lo voy a convertir en decimales. 0.1428 aproximado sería 0.1429. Luego la media muestral 7.5, ¿cuántas veces se repite el valor de la media 7.5 de todas las muestras que yo saqué? En este caso aquí nos dice que se repite 9 veces. Yo creo que es la que más se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí está. Y acá busco su probabilidad.
9 dividido entre 21. 3 séptimo, que convertido en decimales es 0.4285. Aquí está. Y así seguimos con los otros datos. Y nuevamente voy a resaltar, cuando sumamos las veces que se repiten las medias, pues nos tiene que dar el total de todas las muestras que sacamos, que sería 21. Y la suma de la probabilidad, aquí son que 1, 2, 3, 4 datos que diferentes y se repiten varias de ellas. Acá cuando sumamos la probabilidad nos da un valor de 1, como les había mencionado anteriormente. Y si usamos los datos de la población, o sea, sin sacar muestras, acá 7, ¿cuántas veces se repite este dato? Solo se repite 3 veces. Su probabilidad es 0.4286. 8 se repite 3 veces y su probabilidad es 0.4286. 9 solo se repite una vez. Y acá podemos hacer sus gráficas nuevamente. Aquí nos pide que realicemos la gráfica de la distribución de la población y la gráfica de la distribución de las medias respecto a su probabilidad. Entonces lo que nos interesa acá es la media de las muestras. Aquí tengo esos datos y lo llevo nuevamente a la hoja de Excel. Bueno, lo voy a trabajar en otra hoja. Aquí copio esto y también voy a copiar la probabilidad de cada uno de ellos. Acá son medias de las muestras. Y acá tenemos su probabilidad. Muy bien. Aquí voy a hacer la gráfica nuevamente. Voy acá en datos, análisis de datos. Aquí ya me tiene marcado histograma. Y selecciono ahí los valores. El rango de clase. Aquí está. Y voy a borrar esto porque yo quiero que me muestre los datos acá. Y aquí ya aparece seleccionado crear gráfico. Yo creo que ahí ya tengo los datos. Ahí está. Muy bien. Tengo 1, 2, 3, 4 datos. Acá tengo 1, 2, 3, 4 datos. Este, no sé, está de más. Y estos valores lo copio nuevamente acá. Ahí está. Y acá tenemos el comportamiento de la distribución muestral de la media. Y nuevamente vamos a cambiar los detalles de la gráfica. Aquí tenemos la probabilidad. Y acá este corresponde a una gráfica de distribución muestral de la media. Esta gráfica ustedes lo colocan acá.
Y también acá nos pide que realicemos la gráfica de la distribución de la población, que en este caso la población son estos datos los que tiene. Lo voy a copiar acá de una vez y voy a crear acá ahí está. Voy nuevamente en datos, análisis de datos, selecciono mis datos, rango de clase, ahí está, y le voy a decir que me coloque la información en la columna H. Ahí está. Ahí está. Nuevamente me aparecen unos datos que no sé por qué aparece de más, pero no es problema, simplemente copiamos y reemplazamos. Igual acá. Ahí está. Y esto, bueno, ustedes ya le cambian los valores acá. Como les había dicho anteriormente, acá lo que nos interesa es analizar el comportamiento que tiene cada uno de esos datos. En la distribución muestral, pues toma una forma de campana. Más adelante lo vamos a ir viendo cómo queda con datos más grandes. Aquí, en cambio, con los datos de la población no es así. Y nuestro interés acá es esto, para llegar a estudiar la distribución normal más adelante. Y acá nos pide otros datos que nos pide cuántas muestras de 3 valores se puede sacar con los datos anteriores. Acá solo nos pide nada más que encontremos cuántas muestras se puede sacar, no nos dice que lo saquemos. ¿Cuál es la media? La distribución muestral de la media. Acá otra vez comprobamos de que la media de la distribución muestral de la media es la misma que la media de la población. Acá tenemos la media de la distribución muestral de la media es 7.75 y la media de la población que habíamos sacado acá es el mismo. Bueno, esto es en sí lo que se refiere al tema de distribución muestral de la media. Espero que ustedes tengan las cosas ya un poquito más claras, y si hay dudas ya saben que tienen que escribir en la plataforma de Classroom. Y disculpe que cometí algunos errores o varios errores, pues yo creo que esto no lo había trabajado con mucha frecuencia, y pues sin embargo yo creo que hay que practicar bastante para poder trabajar adecuadamente. Así que un gusto, nos vemos, y cualquier duda pues ya saben el medio que tenemos que utilizar. Así que estén bien, hasta luego. Estudiantes del profesorado en pedagogía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sede Joyabaj, especialmente al ciclo 3, reciban un saludo cordial. Espero que se encuentren muy bien en casa. Sabemos que estamos afrontando un problema de país y también mundial. Espero que ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad tengo el gusto de compartirles un tema más de estadística diferencial.
esperando que ustedes también colaboren en este proceso. Sabemos que estamos sumando esfuerzos tanto como docentes y estudiantes de trabajar en esta modalidad, y hay ciertas cuestiones que también encontramos dificultades en trabajar de esta manera. En esta oportunidad el tema que vamos a trabajar yo voy a estar apoyándoles es de la distribución muestral de la media. En este tema hemos visto conceptos anteriormente que nos va a servir, y vamos a ver a qué se refiere la distribución muestral de la media. Acá nos dice que es una distribución de probabilidad de todas las posibles medias de las muestras de un determinado tamaño muestral de la población. Por ejemplo, tenemos una población con cierta cantidad de datos. Podemos sacar infinidades de muestras o una cantidad muy grande de muestras de diferentes tamaños. Anteriormente ustedes se han dado cuenta de que con 5 datos de una población de 10 datos o 5 datos podemos sacar varias muestras. En este caso vamos a trabajar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, tenemos población, muestra, media muestral, tamaño muestral, y hay otro concepto nuevo que vamos a trabajar, que primero voy a explicar eso para que ustedes vayan ahí familiarizándose. Muy bien, voy a iniciar explicándoles lo de probabilidad, ya que los otros temas ya hemos visto anteriormente, y así lo voy a ir retomando conforme vamos a ir viendo el ejemplo. El concepto de probabilidad pues comúnmente se utiliza en nuestro lenguaje diario. Por ejemplo, podemos decir que el día de hoy hubo probabilidad de lluvia, o alguien está diciendo que para la clase del día sábado, probablemente no puede aportar, no puede ahí preguntar en la plataforma que estamos trabajando, o probablemente no pueda ingresar a la plataforma que estamos utilizando. Pues en este caso, con una ficha casi como el ejemplo clásico de probabilidad, la ficha y el dado, por ejemplo, podemos preguntar cuál es la probabilidad que tiene cada cara de una moneda en caerse, y también podemos decir cuál es la probabilidad de que caiga un número par en un dado. Cuando lanzamos un dado, cuál es la probabilidad de que caiga un número par, o cuál es la probabilidad de que caiga un número mayor que 4, etcétera. Entonces es un concepto que vamos a utilizar en esta oportunidad en el tema que vamos a trabajar. Y lo más importante es saber cómo calcular la probabilidad de un evento. Acá les tengo esta pequeña definición, que para calcular la probabilidad de un evento, acá lo representamos de esta manera, y acá tenemos dos datos o dos factores importantes, que sería el tamaño del espacio del evento y el tamaño del espacio muestral. O podemos decir de otra manera que el número de resultados en el evento dividido entre el número total de posibles resultados. Lo vamos a ver con el ejemplo que yo les compartí. Espero que ya lo hayan leído. Y acá tenemos nuevamente la definición, y acá nos dice también, hay otra parte que nos puede ayudar para entender bien la distribución muestral de la media. Acá dice si se organiza las medias de todas las muestras posibles, por ejemplo de 3 niños, en una distribución de probabilidad.
El resultado recibe el nombre de distribución muestral de la media. Anteriormente había comentado que de una cierta población podemos sacar varias muestras y las medias de esas muestras tienen un cierto comportamiento que más adelante nos puede servir en la estadística inferencial o para sacar información importante de una muestra y así generalizar esa información sobre la población. En este primer ejemplo tenemos las edades de 4 niños que podemos decir que es nuestra población, los 4 niños. De los 4 niños podemos sacar varias muestras de diferentes tamaños, que eso lo vamos a ver en el inciso B. En el inciso A nos pide que busquemos la media de la población, que anteriormente también lo habíamos trabajado, que la media de la población es sumar todos los datos que tenemos y dividimos entre el número de datos. En este caso, los 4 niños, pues la media de las edades es 7.75. Y acá nos pide cuál es la distribución muestral de la media de tamaño de 3 datos o de una muestra de 3 niños se puede sacar de la población. En este caso pues ya lo hemos trabajado en otro momento. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, acá queremos saber cuántas muestras con 3 datos podemos sacar con 4 datos. En este caso escribimos en nuestra calculadora 4 combinación 3. Aquí nos da el resultado de 4 grupos o 4 muestras en este caso. Sin embargo, acá ya tenemos los datos de las 4 muestras. Aquí tengo los nombres. En la primera muestra tenemos Oscar, Roxana y Sandra. Al sacar la media de esta muestra tenemos 7.33. En la siguiente muestra tenemos Oscar, Roxana y Mario, que al sumar sus edades para sacar la media tenemos 7.67. Luego en la siguiente muestra tenemos Roxana, Sandra y Mario. La suma de esas edades para calcular la muestra tenemos 8.33. De último tenemos Oscar, Sandra y Mario, que su media la media de esta muestra es 7.67. Esta información lo pasé en una tabla para que sea más ordenado. Lo que saca es lo mismo que tenemos en este caso. Podemos trabajar de esta manera también, que es válido. Ahora acá es la parte que nos interesa, es contar la media de las muestras o la media muestral. En este caso pues vamos a contar si se repite algún valor de esas medias. 7.33, que lo que tenemos en esta tabla solo aparece una vez, por eso acá el número de esas medias solo es una, o la frecuencia de ese dato es 1. Y para calcular la probabilidad, que acá nos pide que encontremos la probabilidad, para calcular la probabilidad hacemos la siguiente operación. 1 dividido entre 4, que nos da ese valor que tenemos acá, 0.25 o un cuarto. En fracción sería un cuarto. Y la media 7.67 aparece 2 veces. Aquí está 7.67, 7.67.
Ahora sería 2 dividido entre 4, que es equivalente a un medio, o 0.50. Aquí lo podemos comprobar, que es una operación sencilla. Un medio que es equivalente a 0.50. Acá tenemos 8.33, pues 1 dividido entre 4 es 0.25. Acá dice total, que sería el total de datos que tenemos, o el total de niños que tenemos, que sería 4 en este caso. Entonces al hacer la suma nos tiene que dar este valor. Ahora con la probabilidad tenemos lo siguiente: al sumar el valor de cada uno de ellos nos da 1. La probabilidad en decimal siempre la suma nos va a dar 1, y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Y acá tenemos una gráfica, y esa gráfica corresponde a la media de las muestras y su probabilidad. ¿Cómo podemos trabajar esto? En Excel lo podemos hacer, y también hay otro programa que se llama GeoGebra, que también lo podemos hacer ahí, pero lo más común sería Excel. Entonces acá voy a copiar este dato, o los 3 datos o las 3 medias que se repiten. Entonces, perdón, las 3 medias diferentes. Acá lo voy a copiar. Esa es la media muestral. Entonces acá le escribo aquí arriba. Media muestral. Y a la par voy a colocar la probabilidad de cada una de esas medias. Este que está acá, solo copio de los 3 datos. Este 1 no lo voy a copiar, porque ese es la suma de esos valores. Muy bien, acá hay una ventana donde dice datos. Aquí tenemos que ver que tenga este análisis de datos, aunque también lo podemos hacer con insertar datos, pero en este caso, en estadística, es importante utilizar esta herramienta. Y si no aparece acá en esta parte o alguno de esos lados, lo podemos activar dando clic en archivos, opciones, complementos, y aquí hay que ver que diga administrar complementos de Excel, y le damos a, si no nos aparece esto, le vamos a dar clic acá y seleccionamos complementos de Excel, y le damos ir. Y en este caso hay que ver que esté acá el check en herramientas para análisis, y le damos a aceptar. Tiene que aparecer ese check, si no, no va a aparecer allá esta pestaña. Muy bien, cuando tenemos esto, le damos clic acá y buscamos donde dice histograma, le damos a aceptar, y acá nos pide rango de entrada. El rango de entrada pues es la probabilidad. Aquí selecciono solo los datos numéricos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al seleccionar aquí me marca las celdas. Y rango de clase sería las muestras. Igual selecciono los 3. Para que seleccione los 3 tengo que pulsar Shift y la flechita hacia abajo. Muy bien, acá nos da otras opciones. Sin embargo, nosotros solo le vamos a indicar el rango de salida, o sea, donde queremos la gráfica. Yo le digo que me empiece a trabajar acá la información, y le doy clic acá. Ahí está.
entonces ya me está diciendo que la información me lo va a colocar en este espacio. Y acá le digo que me haga la gráfica, entonces solo le doy clic acá, crear gráfico, y le doy a aceptar. Muy bien, aquí hay un dato que, bueno, no sé, como que acá no me leyó bien las celdas que había seleccionado. Muy bien, ahora ahí está, ya tenemos esos valores. Aquí, bueno, son datos que no sé por qué apareció así, pero si les aparece así, solo lo pueden borrar. Y acá 7.33. Aquí hay un error. La probabilidad no es esta, no sé por qué me marcó esa. Yo recuerdo que había seleccionado este, ahí está. Control C, regreso acá. O lo escribimos acá, yo creo que es más fácil escribirlo acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos ya nuestra gráfica. En el eje horizontal, pues tenemos la clase. En este caso sería la clase, sería la media. Muestral. Y la frecuencia en este caso sería la probabilidad. Entonces escribo probabilidad. Y donde dice histograma lo puedo cambiar. Y le voy a colocar distribución muestral de la media. Así quedaría la gráfica. Lo voy a agrandar. Ahí está. Si ustedes se dan cuenta, esta gráfica es lo que tengo yo acá. Es esta. Y acá les di a conocer el error que cometí para que ustedes también lo vean, y si les pasa eso, pues igual ya saben que cómo lo tienen que corregir. Muy bien, regreso acá. La distribución, bueno, en este caso tenemos ya la gráfica de la distribución de las medias. Podemos hacer la distribución de la población, es decir, 6, cuántas veces se repite 6, 8, cuántas veces se repite. Eso se refiere a los datos que tenemos acá inicialmente, 6, 8, 8 y 9. Si ustedes se dan cuenta, el único dato que se repite es 8, se repite 2 veces. Muy bien. Acá podemos también hacer su gráfica. Aquí tenemos 6, se repite una vez, 8 se repite 2 veces y 9 se repite una vez. Y su probabilidad, pues acá sería 1 dividido entre 4, es 0.25. Aquí están los valores. En este caso es de pura casualidad que la gráfica de la distribución de las medias es la misma que la distribución de la población. Es casualidad que salió en este caso, y aquí tenemos en el eje horizontal ya los valores de las edades de los niños y su probabilidad. Acá nos pide cuál es la media de la distribución muestral de la media. Acá para encontrar la media de la distribución muestral de la media, sumamos todas las medias de las muestras y lo dividimos entre todas las muestras.
En este caso, ¿cuántas medias obtuvimos de las muestras? ¿O cuántas muestras diferentes obtuvimos? Fueron 4 muestras diferentes, que ese valor son los que están acá. Son estos. O esos que están acá, 7.33, 7.67, 8.33 y 7.67. Vamos a sacar la media de la media muestral. En este caso nos dio 7.75. Y aquí hay una observación muy importante. Aquí nos dice la media de la distribución muestral de la media es igual que la media de la población. Acá, al sacar la media de todas las medias muestrales que sacamos, que fueron 4 medias diferentes, ese valor de todas esas medias, o sea, el promedio de esas medias es igual que la media de la población. Aquí tenemos la media de la población, es 7.75. Acá nos dio el mismo valor. Y es una observación, es la primera observación importante que hacemos sobre este tema. Acá hay otra observación, que la dispersión de la distribución muestral de las medias es menor que la dispersión de los valores de población. Conforme se incrementa el tamaño de las muestras, se reduce la dispersión de la distribución muestral de las medias. Bueno, en otras palabras, acá, cuando nosotros sacamos una muestra más grande, pues la dispersión de esos datos pues se hace más pequeña. Y acá tenemos una gráfica o una comparación de las gráficas de la distribución de la población y la distribución muestral de las medias. Acá hay un comportamiento muy importante en la distribución muestral de las medias, que es lo que nos interesa, que por su forma o el comportamiento de esas gráficas, acá lo menciono que tiene una forma de campana, que más adelante le llamamos campana de Gauss. Acá en el inciso C, que es otra observación, nos dice que la forma de la distribución muestral de la media y la forma de la distribución de las frecuencias de valores de población son diferentes. La distribución muestral de las medias tiende a adoptar más forma de campana y a aproximarse a la distribución de probabilidad normal. La probabilidad normal o distribución de probabilidad normal pues no es más, es la forma de campana que yo les mostré acá inicialmente, es esta. Muy bien, vamos a analizar el siguiente ejemplo, el ejemplo 2. En una fábrica de zapatos cuenta con 7 empleados de producción a quienes se consideran población. Su ingreso por hora de los empleados de producción es la siguiente. Dice, aquí están los nombres y el ingreso que tienen por hora. Está José, Samuel, Silvia, Miguel, Juan, Arturo y Dina. Son 7 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y pues acá nuevamente nos pide la media de la población, que no es más la suma de todos los datos dividido entre el número de datos, que en este caso son 7 datos. Y obtenemos esta media, 7.71. Y acá nos pide que encontremos varias muestras. Aquí nos dice cuál es la distribución muestral de la media de muestras de tamaño 2. Acá nos pide que saquemos muestras de tamaño 2. Tenemos 7 datos y podemos ir nuevamente con nuestra calculadora para
que encontremos cuántas muestras son posibles de esta población. ¿Cuál es el total de datos que tenemos? Son 7. Y luego buscamos la C de combinación y tecleamos el número 2. Acá nos dio 21. En este caso, si yo tengo 7 datos, puedo sacar 21 muestras diferentes sin repetirse. Bueno, estoy redundando en este caso, disculpen. Acá tenemos todos los nombres de las personas. Aquí están 21 datos o muestras. En este caso tengo José Samuel, José Silvia. Una forma más fácil de encontrar cuáles son 2 datos es ir, por ejemplo, José Samuel, José Silvia, José Miguel, José Juan, José Arturo, José Dina, luego Samuel y Silvia, Samuel y Miguel, Samuel y Juan, hasta que lleguemos con el último dato para ir de forma ordenada para que no se nos olvide ahí algunos datos. Muy bien, aquí tenemos ya los datos de cada uno de ellos, su ingreso que tiene por hora, y calculamos también la media de esas muestras. Si ustedes se dan cuenta, acá las medias que encontramos, hay varios que se repiten. Ese es nuestro interés en este caso. Muy bien, aquí ya llené la tabla. Ya están todos los valores. Las medias está 7, 7.5, 7.5, 7, 7.5, 8, 7.5, 7.5, 7, 7.5, 8, 8, 7.5. Y podemos observar que hay varios datos que sí se repite. Acá nos dice, después de llenar la tabla, pues nos pide que hagamos el conteo de la media muestral y su probabilidad. El conteo lo hacemos acá, por ejemplo, la media 7 o la media muestral 7. ¿Cuántas veces se repite? En este caso se repite 3 veces. Aquí lo tenemos. 7, 7, 7. Aquí están los 3 datos. Y el total de datos o el total de muestras que obtuvimos con nuestra población son 21 muestras diferentes. Entonces acá 7 se repite 3 veces. Y para sacar la probabilidad, pues dividimos 3 entre 21. Entonces acá con nuestra calculadora escribimos 3 dividido entre 21 es igual a mí me sale acá una fracción y lo voy a convertir en decimales. 0.1428 aproximado sería 0.1429. Luego la media muestral 7.5, ¿cuántas veces se repite el valor de la media 7.5 de todas las muestras que yo saqué? En este caso aquí nos dice que se repite 9 veces. Yo creo que es la que más se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí está. Y acá busco su probabilidad. 9 dividido entre 21. 3 séptimo, que convertido en decimales es 0.4285. Aquí está. Y así seguimos con los otros datos. Y nuevamente voy a resaltar, cuando sumamos las veces que se repiten las medias, pues nos tiene que dar el total de todas las muestras que sacamos, que sería 21. Y la suma de la probabilidad
aquí son que 1, 2, 3, 4 datos que diferentes y se repiten varias de ellas. Acá cuando sumamos la probabilidad nos da un valor de 1, como les había mencionado anteriormente. Y si usamos los datos de la población, o sea, sin sacar muestras, acá 7, ¿cuántas veces se repite este dato? Solo se repite 3 veces. Su probabilidad es 0.4286. 8 se repite 3 veces y su probabilidad es 0.4286. 9 solo se repite una vez. Y acá podemos hacer sus gráficas nuevamente. Aquí nos pide que realicemos la gráfica de la distribución de la población y la gráfica de la distribución de las medias respecto a su probabilidad. Entonces lo que nos interesa acá es la media de las muestras. Aquí tengo esos datos y lo llevo nuevamente a la hoja de Excel. Bueno, lo voy a trabajar en otra hoja. Aquí copio esto y también voy a copiar la probabilidad de cada uno de ellos. Acá son medias de las muestras. Y acá tenemos su probabilidad. Muy bien. Aquí voy a hacer la gráfica nuevamente. Voy acá en datos, análisis de datos. Aquí ya me tiene marcado histograma. Y selecciono ahí los valores. El rango de clase. Aquí está. Y voy a borrar esto porque yo quiero que me muestre los datos acá. Y aquí ya aparece seleccionado crear gráfico. Y creo que ahí ya tengo los datos. Ahí está. Muy bien. Tengo 1, 2, 3, 4 datos. Acá tengo 1, 2, 3, 4 datos. Este, no sé, está de más. Y estos valores lo copio nuevamente acá. Ahí está. Y acá tenemos el comportamiento de la distribución muestral de la media. Y nuevamente vamos a cambiar los detalles de la gráfica. Aquí tenemos la probabilidad. Y acá este corresponde a una gráfica de distribución muestral de la media. Esta gráfica ustedes lo colocan acá. Y también acá nos pide que realicemos la gráfica de la distribución de la población, que en este caso la población son estos datos los que tiene. Lo voy a copiar acá de una vez y voy a crear acá
Ahí está. Voy nuevamente en datos, análisis de datos. Selecciono mis datos, rango de clase, ahí está, y le voy a decir que me coloque la información en la columna H. Ahí está. Ahí está. Nuevamente me aparecen unos datos que no sé por qué aparece de más, pero no es problema, simplemente copiamos y reemplazamos. Igual acá. Ahí está. Y esto, bueno, ustedes ya le cambian los valores acá. Como les había dicho anteriormente, acá lo que nos interesa es analizar el comportamiento que tiene cada uno de esos datos. En la distribución muestral, pues toma una forma de campana. Más adelante lo vamos a ir viendo cómo queda con datos más grandes. Aquí, en cambio, con los datos de la población no es así. Y nuestro interés acá es esto, para llegar a estudiar la distribución normal más adelante. Y acá nos pide otros datos que nos pide cuántas muestras de 3 valores se puede sacar con los datos anteriores. Acá solo nos pide nada más que encontremos cuántas muestras se puede sacar, no nos dice que lo saquemos. ¿Cuál es la media de la distribución muestral de la media? Acá otra vez comprobamos de que la media de la distribución muestral de la media es la misma que la media de la población. Acá tenemos la media de la distribución muestral de la media es 7.75 y la media de la población que habíamos sacado acá es el mismo. Bueno, esto es en sí lo que se refiere al tema de distribución muestral de la media. Espero que ustedes tengan las cosas ya un poquito más claras, y si hay dudas ya saben que tienen que escribir en la plataforma de Classroom. Y disculpe que cometí algunos errores o varios errores, pues yo creo que esto no lo había trabajado con mucha frecuencia, y pues sin embargo yo creo que hay que practicar bastante para poder trabajar adecuadamente. Así que un gusto, nos vemos, y cualquier duda pues ya saben el medio que tenemos que utilizar. Así que estén bien, hasta luego.